respiratorio. ¿Estamos? Lo que podemos hacer es, terminamos esta de monopoliartritis, tenemos 4 o 5 minutos si tienen alguna duda, y arrancamos con la otra. ¿Ok? Bárbaro. Bueno, empezamos. A ver, esperen. Chururú. Bien. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. La idea de esta clase es que ustedes puedan sindromizar, ¿tá? Que puedan tener una idea de cómo plantarse ante un paciente que lo consulta por síntomas musculoesqueléticos. Entonces, esperen que ahora no me anda esto. Qué carajo. Ahí está. Cuando algunos de ustedes ya estuvieron en el consultorio, otros ya van a venir, entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer cuando viene un paciente? Primero, preguntarnos si esos síntomas se originan en el sistema musculoesquelético o son, por ejemplo, síntomas vasculares, como puede pasar con una claudicación intermitente, o neurológico, como puede ser por ahí una neuropatía periférica. El proceso es articular, es decir, está comprometida la articulación o las estructuras periarticulares. Y por último, y yo creo que la pregunta más importante a hacerse es si necesitamos, si es artralgia, es decir, hay dolor articular, o hay artritis, o sea, está inflamada la articulación. Esperen que seguimos admitiendo gente. Bien, entonces, estas preguntas nosotros las tenemos que tratar de contestar con el examen físico y el interrogatorio. También tenemos que tener en cuenta que puede haber evidencia de compromiso de otros órganos o sistemas. Ya vamos a ir viendo que muchas de las patologías que nosotros vemos son enfermedades sistémicas. Es decir, no está solamente afectado el sistema musculoesquelético. El problema articular es inflamatorio, es decir, hay artritis o bursitis, es degenerativo como es la artrosis, o hay una superposición de ambas cosas. Y por último, si el compromiso es axial, es decir, que compromete a columna y articulaciones sacroiliacas, periférico, como puede ser que tengas compromiso de mano, de tobillo, de rodilla, de pie, o hay un mix entre lo periférico y lo axial. Esto es característico, por ejemplo, en las espondiloartropatías seronegativas. Como les decía, todas estas preguntas tenemos que tratar de responderlas con los hallazgos del interrogatorio y el examen físico. Esto sería una articulación normal, una articulación con artrosis, que acá el problema es que, se gasta el cartílago y empieza a haber, como es, fricción, y fíjense la diferencia con una articulación inflamada, como puede ser una artritis reumatoidea. La sinovial se vuelve agresiva y termina lastimando el hueso. Y eso lo que provoca es la erosión ósea. Esta clase está ahí en la biblioteca, y si no la tienen, después me la piden, pero esto es, un examen físico más o menos básico, de lo que habría que revisar en un paciente. Obviamente que nosotros no hacemos todo eso, pero fíjense, la marcha, cómo revisar la mano, eso después lo van a ver en el consultorio. También tenemos que acordarnos, como dijimos recién, que muchas de estas enfermedades son sistémicas, entonces tenemos que ver, por ejemplo, a nivel de codo, las superficies extensoras, porque ahí podemos tener nódulos reumatoideos o tofos, en caso de gota, a nivel de la piel y sobre todo a nivel de uñas, el piqueteado unguial, como se ve
en cómo es en psoriasis, podemos tener también fenómeno de Raynaud, la desviación cubital. Acá tenemos nódulos de Everden y Bouchard, que son de artrosis, los de Everden son los distales y los Bouchard son los proximales. A nivel de la cara, bueno, el rash malar, pero también podemos tener úlceras orales, úlceras nasales, alopecia. El ojo es digamos, una zona bastante frecuentemente como es afectada, sobre todo en AR, pero podemos tener en seronegativas también a través de uveitis. Bueno, acá si hay cifosis, escoliosis, esto a nivel, si hay deformidad de las rodillas, genuvar o genuvalgo, que nos puede aumentar sobre todo el tema de la artrosis. Y a nivel del pie, bueno, por ejemplo, esto que sería una podagra, compromiso de la metatarsofarángica en caso de gota. Entonces, ¿qué tenemos que preguntar en el interrogatorio? El modo de comienzo, si fue súbito o fue, digamos, increciendo, la secuencia de los diferentes síntomas y la duración y el patrón de los mismos. Eso ahora lo vamos a ir viendo mejor. Y sobre todo a nivel del examen físico, el número y el tipo de afectación de las articulaciones o de las estructuras periarticulares. Esperen que admito people acá. Bien. Entonces, bien. Bien. Entonces, esperen que no sé qué le pasa a esta. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Sí. Bien. El modo de comienzo, como dijimos, puede ser agudo o insidioso. Un comienzo agudo, para que ustedes se acuerden, es sobre todo la gota, que es una artritis de tipo intermitente. Insidioso puede ser la artritis reumatoidea, que empieza con dolor y de a poco, aparte de la inflamación, y va sumando articulaciones. Los síntomas pueden ser autolimitados o crónicos. Autolimitados, de nuevo, las artritis por cristales en la mayoría de las veces son autolimitados. La gota no es una enfermedad que dura 6 meses. Un ataque de gota dura a lo sumo, como mucho, 5 días. En cambio, la artritis reumatoidea, una vez que empieza, no se va sola. El número de articulaciones afectadas, monoartritis, o sea que hay una sola articulación. La oligoartritis entre 2 y 4 articulaciones y la poliartritis. Tenemos que ver la distribución del compromiso articular, si es simétrico o asimétrico. Simétrico, por ejemplo, la enfermedad característica de la artritis reumatoidea, que es una poliartritis, es decir, hay más de 4 articulaciones inflamadas, de pequeñas y grandes articulaciones, por ejemplo, sobre todo las manos, y el compromiso es simétrico. Es decir, que yo tengo afectación de las metacarpofalángicas de la mano derecha, seguramente voy a tener de la mano izquierda. Y el compromiso articular asimétrico es muy característico de las espondiloartropatías seronegativas, ya sea artritis psoriásica, enfermedad inflamatoria intestinal, espondilitis anquilosante. Ahí lo que nosotros vemos es, sobre todo, compromiso oligoarticular, es decir, hasta 4 articulaciones inflamadas, pero asimétrico. Por ejemplo, el paciente tiene inflamada la rodilla derecha y el tobillo izquierdo. Lo que dijimos antes, si la articulación afectada tiene compromiso axial, periférico o ambas, es decir, compromiso de columna y sacroiliacas o compromiso de articulaciones periféricas. ¿Y cómo fue? Que esto es a veces por ahí lo más difícil de interrogar. ¿Cómo fue la secuencia del compromiso articular? La secuencia aditiva es que se van sumando articulaciones, pero las que ya están inflamadas no desaparecen. Migratoria, digamos, la enfermedad característica es la fiebre reumática.
La fiebre reumática dura, supongamos, se le inflama un hombro, dura unas 48 horas, desaparece y se le afecta, supongamos, la rodilla. Tenía el hombro derecho y ahora se le afecta la rodilla izquierda. Pero desapareció en el hombro. No quedó con artritis. Y las intermitentes son las que tienen brotes en el tiempo y la más características son las enfermedades por cristales, las metabólicas, sobre todo la gota. Ahora vamos a hablar de monoartritis. Antes nosotros damos dos clases. Primero monoartritis, segundo oligo y poliartritis. Bueno, el concepto de monoartritis, usted tiene que saber dos cosas. Me parece, sobre todo, parece estúpido, pero es que hay una sola articulación inflamada. ¿Tá? Por eso hay que revisarlo al paciente, porque el paciente le puede decir, me duele la rodilla, y ustedes le ven la rodilla derecha hinchada, y cuando la revisan resulta que tiene el tobillo hinchado, y no le duele. Entonces eso deja de ser una monoartritis y pasa a ser una oligoartritis, cambia absolutamente el concepto. Ahora, si yo tengo una monoartritis, lo que a usted le tiene que quedar claro, que hay que hacer una monoartritis es punzarla. Se terminó. Es una discusión que yo tenía con Jorge. La clase de monoartritis tiene que durar 20 segundos. ¿Qué es monoartritis? Una sola articulación, no hay ninguna otra. ¿Qué hay que hacer? Punzarla. Listo, se terminó. Aplauso, beso y le fue bárbaro en el examen. ¿Estamos? Se tiene que punzar. ¿Por qué? Porque el riesgo de la monoartritis es la artritis séptica. ¿Estamos? Obviamente estamos siendo absolutamente talibanes con la definición, pero tiene que ser así. Usted tiene que pensar, viene un paciente joven, con la rodilla hinchada, caliente, ese paciente hay que punzarlo, porque puede tener, lo más seguro es que tenga una artritis séptica, y la artritis séptica es una urgencia infectológica y reumatológica, ¿está? Entonces, esto que le decía, que es, hay una sola inflamación articular, y que hay sinovitis, es decir, está inflamada la articulación. No es que tiene una bursitis, por ejemplo, prerrotuliana. Dentro del diagnóstico de monoartritis están las patologías más tratables, porque en general son, lo que hay que descartar es lo infeccioso. Obviamente pueden tener una monoartritis por gota, pero bueno, igualmente lo ideal, si el paciente no tiene antecedente de gota y debutó, con eso es punzarlo y estudiar el líquido sinovial. Causas de monoartritis agudas o crónicas, como para considerar algo crónico tiene que haber pasado 6 semanas, pero lo que les tiene que quedar claro es que la principal causa de monoartritis, o la más importante, es la artritis séptica. En segundo lugar, serían las cristálicas, puede ser traumática, y las formas crónicas, que ya son mucho más raros, el inicio suele ser solapado y mejor tolerado, bueno, pueden tener traumática, la artrosis puede inflamar la rodilla, pero generalmente no hay tanto signo de flebosis, y bueno, puede haber infecciones, ya no por ahí por gérmenes comunes, sino por, sobre todo, tuberculosis, micobacterias atípicas u hongos. Pero lo que les tiene que quedar claro en una monoartritis aguda, el concepto es ese. Yo la revisé, no tiene otra cosa, no tiene ninguna otra articulación inflamada, ese paciente hay que punzarlo. ¿Estamos? Bien. Bueno, esto es la clasificación aguda y crónica de monoartritis, lo que recién vimos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, obviamente, examen físico, historia clínica, y punzamos. ¿Y qué es lo que hay que hacer con ese líquido? Bueno, mandarlo a citológico, hay que hacer recuento celular, cultivo y para ver cristales. Esas son las 3 cosas que hay que hacer. El citológico, lo más importante es saber cuántas células tiene. Ahora vamos a ver, cuándo consideramos un líquido inflamatorio o séptico, pero todo esto, conducta expectante, bueno, esto no es importante, pero sí, si ustedes tienen un paciente con artritis, 3 frasquitos distintos: citológico, cultivo y cristal.
Bueno, anamnesis, edad, sexo, profesión, historia. Bueno, esto es viejo, historia de contacto sexual extrapareja, ¿no? Huevada de esto. Pero la profesión es importante porque hay, por ejemplo, artritis por, por cuerpo extraño que a veces se ven en la gente que trabaja en el jardín, en los jardineros, por las espinas de las rosas, por ejemplo. ¿Eh? Examen físico, confirmar que es un proceso monoarticular, búsqueda de lesiones cutáneas, oculares, y laboratorio de rutina, cultivo de sangre, orina, serología para hepatitis. Pero bueno, lo importante es estudiar el líquido sinovial en la monoartritis. ¿Estamos? ¿Mm? Entonces, la solicitud de estudios debe estar basada en la sospecha diagnóstica. No hay que pedir estudios porque no sabemos qué pedir, entonces le pedimos cualquier cosa. Anticuerpos, factor reumatoideo, anti-CCP, HLA-B27, se dan sobre todo si el paciente tiene una oligo o poliartritis y hay sospecha de una patología inflamatoria. Si tengo una oligoartritis, le pediré HLA-B27, que no es un estudio de rutina, pero que se puede pedir. Y si tengo una poliartritis, bueno, ya veré si le pido un anti-CCP o un FAM. Artrocentesia, análisis del líquido sinovial, lo que veníamos hablando. Hay que ver el aspecto macroscópico del líquido, recuento celular y fórmula, cultivos y ver cristales. Es el método complementario más importante en monoartritis. Y por último, en esos casos en los cuales, a pesar de todo, no podemos llevar un diagnóstico, se pasa una artroscopía de biopsia sinovial. En realidad esto ya está quedando medio en desuso porque no da mucho rédito la anatomía patológica. Entonces, lo que hay que hacer es, nosotros generalmente, el diagnóstico con un buen examen físico, con laboratorio y anticuerpos, llegás al diagnóstico del paciente. Entonces, ¿cómo son los líquidos sinoviales? El líquido sinovial normal es claro, se puede leer a través del líquido, es prácticamente transparente, a veces ligeramente amarillento, viscoso, como la albúmina del huevo, y hay menos de 200 leucocitos. Ya el grupo 1 hay entre 200 y 2000, pero sigue siendo no inflamatorio, lo mismo, claro, viscoso y ya amarillento. En el inflamatorio las células van entre 2000 y 100.000, ya es más turbio, un líquido más turbio, amarillento, y el séptico, que digamos, tiene que haber más de 50.000 células, en algunos libros le va a decir que más de 100.000, pero con más de 50.000 células y un 95% de polimorfo, yo tengo que pensar que es séptico, y es purulento, es pus, se ve como el pus, y la viscosidad es absolutamente, está disminuida, o sea, el líquido es muy líquido, digamos. ¿Estamos? ¿Qué hacemos con un paciente con una, sobre todo óligo y poliartritis? ¿Qué le pedimos? ¿Qué estudio pedimos? Sobre todo radiología convencional, placa, acuérdense de pedir el par radiológico, es decir, nosotros tenemos 2 manos y 2 pies, hay algunas especialidades que no vamos a decir cuáles son, no entienden eso, entonces le piden, me duele la mano derecha, le piden la mano derecha, pero después, si tiene una alteración anatómica de nacimiento, como no ¿Qué saben ni... especialidad? ¿Qué No, especialidad? y imagínense, usan la imaginación, son parecidos a nosotros, pero no. Pero acuérdense siempre del par radiológico, ambas manos, ambos pies. Ecografía, la ecografía es un estudio barato, que en gente que está bien entrenada, que sabe, a nosotros nos resulta de muchísima utilidad, y ahora se está usando ecodoppler, con lo cual nosotros podemos ver si hay inflamación. La resonancia magnética ya es un paso un poco más adelante,
no es un estudio de rutina, y los estudios de medicina nuclear, o sea, centellograma y eso que en realidad prácticamente ya casi no se usan porque son muy inespecíficos. Fíjense, acá lo que le decía, una paciente con una artritis séptica con AR. Esta paciente tenía mucho dolor en la rodilla y el resto de las articulaciones estaban bien. El examen físico de ella era fantástico, estaba muy bien, pero había una articulación que estaba absolutamente descolocada, que era la rodilla, que estaba caliente y le dolía, pero bueno, a veces también piensen que estos pacientes están inmunosuprimidos por la misma enfermedad y por la medicación. Entonces, los signos de flogosis por ahí no son tan evidentes. Y bueno, la jefa residente mía me dijo, no, hay que punzarla porque esta rodilla no me gusta. Y yo, bueno, y tuvo razón. Fíjense, esto es pus, y acá hay otra jeringa, y la paciente tiene una R, pero una rodilla desubicada, digamos. Dijimos que hay que revisar al paciente entero. Fíjense, acá tenemos tofos en un paciente con gota. Y ustedes por ahí con eso ya los puede ayudar a hacer diagnóstico. Estos son cristales de urato, cristales de ácido úrico, se ven como agujas, fíjense. Eso de acuerdo a cómo se pone el colimador en el microscopio de fluorescencia. Y esto es los patrones articulares de las principales oligo y poliartritis. Acá está la artrosis, porque a veces en Estados Unidos consideran que la artrosis, por eso se llama osteoartritis, digamos, si bien en un proceso degenerativo, lo engloban adentro también del resto de las artritis, pero bueno, la artrosis es un proceso degenerativo, no inflamatorio. ¿Estamos? Fíjense, artritis reumatoidea, compromiso simétrico de pequeñas y grandes articulaciones. Acá tenemos una psoriasis, la artritis psoriásica tiene varias formas clínicas, la más común es la oligoarticular asimétrica, fíjense, por ejemplo, tiene acá y acá, rodilla izquierda y tobillo derecho, pero puede haber compromiso de manos, incluso hay una forma pseudo-reumatoidea, hay una forma axial, y acá ven que está todo el dedo como grueso. Bueno, esto es, digamos, una dactilitis, un dedo en salchicha. Pero la forma más común es la oligoarticular asimétrica. Acá tenemos un paciente con espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante característicamente afecta columnas y sacroilíacas, pero puede haber compromiso periférico, por ejemplo, rodilla u hombro. Es muy raro que una espondilitis te dé compromiso de articulaciones chicas como pueden ser las manos o los pies. Y esta, por último, es la artrosis, que es el proceso degenerativo y en realidad es la manifestación, la patología por ahí reumatológica más común. Puede haber compromiso a nivel de cervical, hombros, columna, sobre todo lumbar, caderas, rodillas, manos. Entonces, esto es más o menos lo mismo que el cuadrito S, las inflamatorias simétricas, sobre todo AR, las espondiloartropatías senonegativas, pero fíjense, el lupus nos puede dar una artritis, una poliartritis simétrica, igual que la polimialgia reumática. Después, simétrica la artrosis y asimétrica la artrosis también puede estar acá. La CPPD es porque está el pirofosfato de calcio, la pseudogota. Algunas artritis virales nos pueden dar artritis simétrica, y ya las otras son cosas más extrañas. Pero lo importante es esto. AR, enfermedad de Still, digamos, en los chicos la artritis reumatoidea juvenil, variedad sistémica, está el Still del adulto, pero sobre todo esto,
simétrica, AR y lupus. Seronegativas, asimétricas. Fíjense, esta es una mano de una paciente con AR, tiene las muñecas inflamadas, y miren acá, la tercera interfalángica proximal, y ahí. Y acá parece haber compromiso metacarpofalángica. A veces no es tan simétrico en AR, es decir, tiene compromiso de la tercera, esta sería derecha, y de la cuarta izquierda. Pero hay compromiso interfalángica proximal, o sea que hay que, digamos, es una artritis simétrica, o sea, no tiene que ser tan perfecto, pero tiene que haber compromiso de las dos manos. Como dijimos, el ojo, esto es una epiescleritis, esto es bastante común de ver, y a veces estos pacientes primero consultan al oftalmólogo. Lo mismo que pasa con las uveitis. El oftalmólogo ve a un paciente con uveitis y lo deriva para ver que no haya otra patología asociada o que esté causando esto. Bueno, esta placa no es demasiado buena, pero fíjense, acá hay erosiones, lo mismo que acá, en las quintas. Por eso siempre hay que pedir radiografía de ambas manos y de ambos pies. ¿Por qué? Porque el pie, por más que no tenga síntomas, que el paciente no te diga que le duele el pie, puede erosionar antes que las manos. Sobre todo la cabeza de la quinta metatarsofalángica. Ahí es donde hay que ver. Bueno, esto es lo mismo que le decía, fíjense. Miren acá. Entonces yo tengo un paciente que tiene una artritis simétrica de mano. Me quedan dudas si pedirle un FAN, porque supongamos el lupus característicamente tiene una artritis que no es erosiva, igual que el Sjögren. Entonces, a mí me quedan dudas si un Sjögren, si un lupus, porque una paciente que veo de primera vez y tiene una poliartritis simétrica, y ya te trae una radiografía. Alguien le hizo una radiografía de los pies por algo. ¿Tiene esta erosión? ¿Esto acá? Chau. Terminó la historia. Tiene una artritis reumatoidea. ¿Estamos? O tendrá, no sé, una psoriasis pseudo-reumatoidea, pero no es ni lupus ni Sjögren. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Háganme así. Sí. Manden señales de colores, porque hablo solo como un Sí, loco. sí, se entiende. Bien. Y acá Se entiende, fíjense, profe. la cuarta también. Hay disminución del espacio, y seguramente ahí hay erosión. Esto es lo mismo que veníamos viendo, nada más que AR, espondilitis, artritis psoriásica, artritis reactiva, gota. La espondilitis anquilosante, la psoriasis y la artritis reactiva son asimétricas, ¿está? Son las seronegativas, igual que la enfermedad inflamatoria intestinal. Esto es un paciente con espondilitis. Esto es una foto vieja, pero fíjense, la espondilitis te fusiona la columna. Este señor tiene fusionada toda la columna de la cervical hacia abajo, incluso las caderas. Esto se llama posición del esquiador. Fíjense cómo mira hacia adelante, pero este paciente no puede levantar la cabeza. Está todo pegado, tiene toda la columna cervical hasta lumbosacra pegada. Esto, con el tema de los biológicos y eso, casi no se ve. Se sigue viendo, hay pacientes, digamos, que tienen complicaciones, pero generalmente no en el estado de estos pacientes, que esto hace 30 años, 40 años, no había nada, chicos, no había ¿Se puede nada. comprometer la médula espinal? En realidad no compromete la médula, pero estos pacientes tienen una, digamos, una calidad de hueso mala, entonces pueden tener fracturas. Y eso sí te puede comprometer la médula, pero digamos, no es que la enfermedad le va a comprometer la médula. A diferencia de lo que pasa, que si tenés una discopatía o tenés
lo que se llama un canal estrecho. Claro. ¿Ah? Esto, miren, es un paciente mío, esto de, no sé qué año es, pero esto es del 2004, por ahí. Este es el Instituto de Diagnóstico en Buenos Aires. Este no es Batman llamando a la Baticueva. Fíjense, es una tomografía, en ese momento era muy difícil hacer resonancia. Hoy por hoy, el método de elección para estudiar sacroiliaca es la resonancia, no la tomografía. Pero Dios mío, fíjense, la sacroileitis. Comparen las dos sacroiliacas y se dan cuenta, esta está normal, y miren acá, hay esclerosis, como si estuviera arrosariada la articulación, y es unilateral, a diferencia por ahí de lo que sucede en espondilitis anquilosante, en la cual la sacroileitis característicamente es bilateral y simétrica. Sí, bilateral, digamos, o sea, simétrica en el sentido que tienen el mismo daño, el mismo grado de daño. Artritis virales, por eso por ahí se toma 6 semanas. Esto es raro de ver, puede pasar, pero bueno, fíjense, el parvovirus nos puede dar artritis, incluso el parvovirus, hay pacientes que terminan cumpliendo criterio de lupus, y generalmente es autolimitado. Lo mismo pasa con la rubiola, la hepatitis B. La hepatitis C tiene mucha manifestación autoinmune, incluso es un criterio de exclusión de síndrome de Sjögren. Y bueno, los pacientes con HIV también, sobre todo los pacientes con psoriasis. Yo ahora, la verdad que no me acuerdo bien cuál es la explicación, pero si ustedes tienen un paciente con psoriasis y así súbitamente un brote articular o, digamos, empeora la parte articular, hay que estudiarlo para HIV. ¿Estamos? En piel puede ser que también, cuando te daba localización atípica, una lesión atípica de psoriasis, tenías que sospechar HIV. Sí, sí, Ujú. sí, por eso. Eso pregunten bien ahí en dermato, que le van a explicar, pero desde el punto de vista reumatológico, si el paciente hace una artritis así severa, igualmente hay que pedirle HIV a todo antes de ponerle metotrexate, por ejemplo, pero hay que sospechar eso, ¿está? Hay que buscarlo. ¿Se terminó esto? Uy. Esta se terminó. ¿Alguna pregunta? No, profe, quedó claro. ¿Quedó claro? ¿Más claro que el agua? Esperen que buscamos acá la otra. Pregunten mientras abro acá. Así que son los traumatólogos los problemas. No, yo no dije nada. Acuérdense de que hay 2 manos y 2 pies. Salvo que están amputados. Bueno, no, venimos bien, ¿eh? Bueno, ¿quedó claro eso? Sí, profe. Sí, quedó bien. Bueno, ustedes lo que tienen que saber es eso. Cuando yo tengo cuándo es mono, mono, bueno, más simple. Pero monoartritis, ¿qué hay que hacer? Punzarlo. Listo, ya está. El tema es, si tengo una oligoartritis, ¿en qué tengo que pensar? Si tengo una poliartritis, ¿qué es lo que hay que pensar? Y eso es lo que los va a ayudar con el tema de solicitar los métodos complementarios. O sea, acuérdense, por eso se llaman métodos complementarios. Están haciendo clínica. Entonces, primero hay que tratar de tener un diagnóstico presuntivo para no estar pidiendo cosas sin ton ni son. Bueno, ¿arrancamos con laboratorio?
Sí, bro. ¿Sí? Y dale. Arrancamos, cachetazo de loco. Dale. Bien. Miren que. Sí, estas son algunas cosas que hay que pensar. El laboratorio no hace diagnóstico en reumatología, como puede pasar en, no sé, en endocrino con diabetes. Es un complemento más dentro de un contexto clínico. Ahora ya vamos a ver por qué. Y un estudio mal pedido puede confundir más que aclarar el panorama, y similarmente ocurre con las imágenes. Miren, yo hoy a la tarde, hace un rato, vi una chica, nada, me parece que tiene una tendinitis del glúteo. La vieron y le pidieron una resonancia de columna. No le dolía la columna, le dolía el glúteo. Cuando le hacen la resonancia de columna, le encuentran una lesión del otro lado, que ahora nadie sabe qué es. Le pidieron 700 millones de estudios. Cuando no, digamos, no, nada. O sea, clínicamente una tendinitis de glúteo. Entonces, esto a nosotros nos pasa por ahí, piden resonancia a todo el mundo, y después de los 40 años todo el mundo tiene artrosis. O sea, y eso no es que te está dando el dolor a lo mejor es porque tiene una contractura cervical. Entonces, no hay que pedir estudio porque sí. Entonces, ¿qué y cuándo pedir? Deben estar condicionados por la sospecha, por la sospecha clínica, que surge un adecuado interrogatorio y examen físico. Esto es lo que dijimos recién, raramente hace diagnóstico, no pedir estudios sin sustento por las dudas que después no sabremos interpretar o interpretaremos mal. No existe el reumatograma o colagenograma, ¿tá? No existe. Entonces eso ya lo van a ver, le van a decir, pedile un colagenograma. ¿Y qué es el colagenograma? Entonces, este término suele abarcar una lista de diferentes análisis más o menos vinculados con algunas enfermedades que pedidos en conjunto solo revela la confusión de quien los pide. En la mayoría de las enfermedades reumáticas no se conoce la causa, por eso los exámenes de laboratorio hay que usarlos con cautela. Las pruebas que utilizamos tienen estrecha relación con falsos positivos y negativos, y la mayoría de las pruebas que usamos no hacen ni descartan diagnóstico. A ver, si yo tengo un paciente que sospecho que tiene una poliartritis, ¿no? Yo lo interrogué, el paciente tiene una poliartritis, no tiene rash, no tiene Raynaud, no tiene cosas para pensar en lupus. Ustedes van, son el residente de primer año, y tu residente superior, que no estudió como estudiaste vos en la facultad, le dice, pedile un colagenograma. ¿Qué le pedí el colagenograma? ¿Qué le pedí? Un FAN, un anti-RO, un anti-LA, ANCA, anticuerpo antifosfolípido, HLA-B27, anticitrulina. ¿Qué le pedís? ¿Se entiende? Esto es como que le dijéramos, pedile no un electrocardiograma, sino pedirle un cardiograma. ¿Y qué le pido? ¿Qué le hago? ¿Un Doppler? ¿Le hago un electro? ¿Una ergometría? ¿Qué haces? ¿Se entiende? Entonces, los anticuerpos tienen que estar pedidos de acuerdo a la sospecha clínica que uno tenga. Entonces, esto es lo que veíamos recién de falsos positivos y negativos. Cuanto yo más alto pongo el valor de corte, menos falsos positivos voy a tener. ¿Se entiende? Entonces, eso habla de especificidad. Cuanto más alto el valor de corte, más específico, pero es menos sensible. Pero es mucho más específico, con lo cual vas a tener, digamos, ese laboratorio va a ser mucho más, va a reflejar mucho más por ahí la patología que si yo tengo un valor positivo. Ahora ya vamos a ver ejemplos de esto. Bueno, esto es lo mismo. Pero antes de ir a anticuerpos, o sea, esta clase es de laboratorio. Y nosotros con un laboratorio de rutina podemos hacer un montón de cosas sin llegar a pedir un anticuerpo que a lo mejor no está disponible porque ustedes están en un dispensario o en un pueblito, y bueno, y ahí no se hace eso. Entonces, hemograma,
es de mucha utilidad en la evaluación de las enfermedades reumatológicas. Nosotros tenemos muy frecuentemente anemia normocítica normocrómica. ¿Está? La anemia normocítica normocrómica, es decir, de enfermedades crónicas, nos sirve a nosotros para evaluar actividad, por ejemplo, en artritis reumatoidea. También la podemos ver en lupus y en polimialgia reumática. La anemia puede ser mixta, nosotros podemos tener un poco de, digamos, de ferropenia, porque generalmente son pacientes que vienen tratados durante mucho tiempo con AINES. Puede haber una anemia, una aplasia medular, eso a veces puede pasar con algunas medicaciones, como el metotrexate, sulfasalazina, satioprina. Si bien son cuadros raros, eso puede pasar, pero bueno, también podemos tener aplasia medular por algunos virus. Anemia hemolítica autoinmune, que es muy característica del lupus, pero se ve muy infrecuentemente. Entonces, nosotros tenemos, la CUM puede ser positiva, sin embargo, muchos de los lúpicos tienen CUM positiva sin hemólisis. Entonces, nosotros para hacer diagnóstico de hemólisis, lo que necesitamos es hacer un frotis de sangre periférica. Ver si hay esquistocitos, ver el LDH, y ahí necesitamos la ayuda de los hematólogos. O sea, la anemia hemolítica autoinmune es característica del lupus, pero no es la más común. La más común lejos es la anemia normocítica normocrómica. Eso lo hablamos nosotros en Hemato, porque le agarré y yo le pregunté por qué no le hace directamente el CUM negativo en una sospecha de un paciente con enfermedad, con anemia hemolítica autoinmune. Me dijo que no, que hay pacientes que tienen los anticuerpos, te da positivo, pero no tienen anemia, entonces primero tenés que pedir la bilirrubina indirecta, la LDH, etcétera, etcétera. Como que no... Inclusive pacientes sanos que no tienen ninguna patología pueden tener CUM positivos. Por eso. Entonces, si yo sospecho que el paciente está haciendo una hemólisis, lo que hay que hacer es un frotis. Los blancos también nos ayudan un montón. Fíjense, eosinofilia, obviamente eosinofilia, las causas más comunes son las parasitosis y las enfermedades alérgicas, pero puede verse en vasculitis, como puede ser el síndrome de Chur-Strauss, que es una vasculitis por ANCA. Leucopenia o neutropenia, sobre todo el síndrome de Felty, que es un tipo de R raro, pero también podemos tener leucopenia y linfopenia en lupus, y que el paciente tenga leucopenia y sobre todo linfopenia nos habla de actividad de la enfermedad. Leucocitosis Leucocitosis en un brote lúpico nos puede sugerir infección. No siempre es así, porque, por ejemplo, estos pacientes están tratados con corticoides, y los corticoides dan leucocitosis. ¿Estamos? El tabaquismo da leucocitosis. Entonces, ojo con eso. Pero si yo tengo un paciente lúpico y viene linfopénico, eso es un signo de actividad. Plaquetas, lo mismo, trombocitosis con cifras muy elevadas, se pueden ver en algunas vasculitis, y es un signo de actividad también. En cambio, en el lupus nosotros generalmente vemos plaquetopenia. La eritro es un marcador clásico digamos, de actividad de la enfermedad. Lo que pasa es que es muy, muy inespecífico. O sea, la eritro puede subir por cualquier cosa, porque tiene una muela cariada, tiene una infección urinaria, y eso no tiene nada que ver con la actividad, por ejemplo, de un paciente con lupus. Como concepto general, no tratamos análisis. Nosotros, si yo veo un paciente con AR que tiene una eritro alta, no hago nada, lo controlo. No es que le voy a subir la inmunosupresión o voy a tomar otro tipo de conducta si no tiene clínica y si el examen físico es normal, digamos, está como antes. La proteína C reactiva, que hay que pedirla cuantificada, con látex no sirve, también es un marcador de inflamación que se está empezando a usar muchísimo más, por suerte,
Antes las obras sociales no te lo cubrían, pero ahora sí, no es un estudio caro, y nosotros podemos tener un paciente con una eritro normal y una PCR muy elevada o al revés. Pero nosotros con esas dos cosas, cuando vengan al consultorio van a ver, es con lo que normalmente más vemos actividad en la enfermedad. El asto, hay que pedir más asto. El asto es otro estudio frecuentemente solicitado sin ningún fundamento. La fiebre reumática en el adulto es excepcional. Yo no vi nunca una fiebre reumática. El asto no tiene digamos, trascendencia clínica. Entonces va alguien con artrosis de mano y dice, me duelen las manos y le piden un asto. Ah, chao, tenés fiebre reumática. El problema de la fiebre reumática no es el asto. El problema de la fiebre reumática es la lesión cardíaca. Y eso se ve en los chicos. Es muy raro que haya un paciente adulto que tenga fiebre reumática. ¿Está? Entonces, el asto refleja solo infección por estreptococo beta hemolítico. No quiere decir que vos tengas patología por eso. Es uno de los mejores ejemplos de estudios solicitados sin fundamento y que cuando llegan a ser positivos ocasionan que el paciente se ponga nervioso, que algunos le digan, bueno, ponete un benzetacil por mes intramuscular que duele como la zamperra, y el paciente no tiene una fiebre reumática. La fiebre, es más, el asto es uno de los criterios menores de fiebre reumática, o sea que ni siquiera para eso. La uricemia, lo mismo, eso ya lo van a, es como hablábamos el otro día con las dos comisiones. Como ustedes ahora ya todo el mundo sabe que están en 5º año, ya son doctores. Entonces me dicen, che, y yo tengo el ácido úrico alto. El ácido úrico alto es una cosa de loco. El ácido úrico en sangre es otro análisis frecuentemente solicitado sin sustento. La hiperuricemia per se no justifica tratamiento. O sea, que alguien tenga hiperuricemia no significa que tiene gota. Nosotros tenemos que tratar la hiperuricemia si el paciente tiene gota, y incluso tiene que tener más de dos ataques anuales para tratarlo, o que tenga litiasis renal. O cuando hay niveles muy elevados de ácido úrico, por ejemplo, 12 miligramos. Es muy raro que alguien con 12 miligramos de ácido úrico no haya tenido ni cálculo ni gota. ¿Se entiende esto? Entonces, porque ustedes van a ver la cantidad de gente que está tratado con alopurinol, que no tiene indicación. Por lo mismo, ¿qué te pasó? Me duele la rodilla. Chau, le piden una uricemia. ¿Y qué le da la uricemia? 7. Ah, no, tenés ácido úrico alto, tenés que empezar a tomar lopurinol. Si ustedes saben cuál es la clínica de gota, dicen, no, bueno, sí, tenés ácido úrico alto, nada. Tratá de no comer achura. ¿Está? Porque estos chicos, anótenlo, en el próximo asado en el que tengo la fría, le tiran una ahí, vos que ya estás en 5º año, mirá, estoy tomando lopurinol porque tengo gota. ¿Estamos? Pedir una uricemia en jóvenes sin antecedentes o en mujeres premenopáusicas es lo mismo. Es como pedir una densitometría en una paciente de 28 años que nunca tomó corticoides ni tiene causa de osteoporosis secundaria. No sirve. Autoanticuerpos. Los autoanticuerpos son inmunoglobulinas que reaccionan contra componentes normales del organismo. Es decir, que son una manifestación de autoagresión y que pueden, en potencial, estar relacionados con la etiopatogenia de las enfermedades autoinmunes. Bueno, hasta ahí estamos, porque yo vengo al palo. Sí, re bien. ¿Sí? Re bien, profe. Si voy muy rápido me frena, Acá viene el kit de la cuestión, el FAN, o anticuerpo, o el ANA, o como lo lean, que son los anticuerpos antinucleares. Son marcadores de enfermedad autoinmune. No son órganos ni especie específicos, es decir, los perros tienen FAN. Y es la típica prueba de laboratorio que es altamente sensible, es muy sensible, pero es poco específica. Y es donde, por ejemplo, en el FAN, nosotros, es muy importante el título.
Entonces, ¿cómo se ve esto? Se ve por inmunofluorescencia indirecta. Ahora vamos a ver imágenes para que vean lo que es un FAN. En HEP2, en Argentina las células que se usan son las HEP2. Antes se usaba otra que era el hígado de rata, pero bueno, es muy inespecífico. Es muy importante la titulación, ya que los valores muy bajos no tienen relevancia clínica, y nosotros empezamos a dar bolilla a títulos en realidad por encima de 1 en 80, 1 en 160. Porque acá generalmente la titulación es 1 en 40, 1 en 80, 160, 320, 640, 1280, 2560, 5120. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene un FAN 1 en 5120, que es un título altísimo, ese paciente seguramente tiene algo. ¿Ah? Ahora, si yo tengo un paciente que tiene una artrosis de mano y le doy la mano, le piden un FAN y te viene un FAN 1 en 40, que deberían informártelo como negativo, pero lo informan 1 en 40, ese paciente no tiene lupus, tiene una artrosis de mano, con un FAN que debería ser, digamos, la buena práctica bioquímica te tendría que haber informado como negativo. Entonces, nosotros, el suelo del paciente, lo unimos a un sustrato antigénico, pero Dios mío, y ahí lo sometemos a un anticuerpo marcado. Si reaccionan, es lo que vemos en el microscopio de fluorescencia. Ahora vamos a ver imágenes. Nosotros por inmunofluorescencia indirecta vemos imágenes o patrones. El FAN, para que ustedes tengan una idea, es como el padre de los anticuerpos. A partir de ahí, nosotros vamos a decir, ahora ya vamos a ver cuáles son las imágenes o los patrones. A partir de ahí vamos a pedir tal cosa. Ahora, no sean ansiosos, no sean ansiosos. Las imágenes de fluorescencia no son específicas, pero nos permiten arrimar un poquito más el bochín. El título de anticuerpo no indica actividad de la enfermedad. Esto quiero que les quede claro. Es lo mismo que el factor reumatoideo. El título de FAN o el título de factor reumatoideo no implican actividad de la enfermedad. No sirven para evaluar actividad de la patología. ¿Está? Un test positivo no implica la presencia de enfermedad y, como siempre, la interpretación debe hacerse dentro del contexto clínico. Por ahí en algún momento van a leer que se puedan hacer células LE. Las células LE era algo absolutamente inespecífico, ya no se usa más. No se usa ni acá ni en ninguna parte del mundo. Estos son los patrones por ahí más comunes, son el homogéneo. Generalmente se observa cuando hay anticuerpos antihistona y anti-DNA. Es decir, yo tengo un FAN, 1 en C40, informa el bioquímico. FAN 1 en C40 homogéneo, yo tengo que pensar que el paciente tiene anticuerpos antihistonas o anti-DNA. El antihistona y el anti-DNA, nosotros lo vemos en lupus, y los antihistonas, sobre todo en lupus inducido por droga. Cuando hay un patrón moteado, nosotros tenemos que pensar que hay anticuerpos contra los antígenos nucleares extraíbles, que son el anti-RO, el anti-SM, el anti-LA y el anti-U1-RNP. Puede haber una imagen nucleolar que va contra RNA y proteínas nucleolares, ahí no se pide otra cosa. El patrón periférico, cuando hay anti-DNA y antimembrana nuclear. Y tenemos un patrón centromérico que es característico de esclerodermia limitada, y una forma citoplasmática. Es decir, el núcleo no se tiñó, pero sí se tiñó el citoplasma. Ahora ya vamos a ver imagen. Fíjense, esto es un FAN homogéneo, moteado, que es como le decían, como un cielo estrellado. ¿Vieron que los médicos son todos así medio poetas? Cuando le dan artrosis, una lesión en alas de gaviota y esa. La poesía se terminó hace rato acá. Pero fíjense, el periférico, y esto es un nucleolar. Acá tiene el nucleolo, y lo nucleolar a nosotros nos tiene que hacer pensar en esclerodermia. Estas son las imágenes
Periférico, homogéneo, moteado, centromérico, nuclear. Acá hay un anticuerpo, donde está este anti-DNP, olvídense, esto no existe, no sé dónde lo sacaron. Pero esto es para que ustedes vean las imágenes. Entonces, ¿cómo es el algoritmo? Yo pido un FAN. Tengo sospecha de que la paciente tiene una enfermedad autoinmune. Puede ser un lupus. O tiene Raynaud. Tiene Raynaud y tiene un eritro alta. Pero yo digo, bueno, ojo que esto puede ser una patología autoinmune. Yo le pido un FAN. Bien. Ese FAN puede ser negativo o puede ser positivo. Si es positivo, ¿cuáles son las imágenes? Periférico, homogéneo, moteado, centromérico o nucleolar. Si es periférico, anti-DNA, lupus, homogéneo. Bueno, el homogéneo, acuérdense, histonas y DNA, lupus, sobre todo lupus, no AR, lupus. La forma moteada, ahora lo vamos a ver, centromérico, cuando hay esclerodermia sistémica limitada, el CRES, CRES, que es, no se dice en realidad más CRES, pero para la mnemotecnia es calcinosis, Raynaud, esclerodactilia, disfunción esofágica y telangiectasia. Una esclerodermia sistémica limitada, que no tiene nada que ver con lo que ustedes van a ver en dermato, que es la localizada, por ejemplo la morfea. Eso es un problema, la morfea, las esclerodermias localizadas son un problema meramente cutáneo, no hay compromiso sistémico, en cambio acá sí. Y la nucleolar, que hay que pensar en esclerodermia. Entonces yo tengo moteado, ¿cuáles son los que tengo que pensar? RNP, SM, RO, LA, el escledo 70 ya es más raro, JO1, bueno, pero sobre todo estos 4. RNP, que es característico de enfermedad mixta del tejido conectivo, el anti-SM, que ahora vamos a ver, altísimamente característico del lupus, anti-RO, lupus y Sjögren, y el anti-LA, lupus y Sjögren. ¿Se entiende este cuadrito? Yo creo que me digan si se entiende y si no lo explicamos hasta que lo entiendan. ¿Y si te da negativo el ANA? Y si tiene negativo el ANA, es negativo. No tiene Sí, nada. pero no hay autoinmunes con ANA negativo. O, por ejemplo, lupus con ANA negativo no hay. No. A la altura del campeonato, las células HEP2 no hay. Salvo, eso ya es mucho, a ver, yo no quiero meterle un matete en la cabeza, pero eso que habíamos dicho, imagen citoplasmática. El anti-RO y el anti-LA tienen, aparte de ser nucleares, pueden estar en citoplasma. Entonces, informan FAN negativo, porque el núcleo no tiñó, el núcleo no está teñido, pero hay imagen citoplasmática. Es decir, que hay algo ahí que capta. Entonces, vos ahí podés pedir anti-RO y anti-LA. Si vos pensás que el paciente tiene lupus, le pediste, te dice FAN negativo, imagen citoplasmática, tenés que pedir anti-RO y anti-LA. Ahora, si eso te dio negativo, no tiene lupus. Se terminó. Pero si te da positivo el FAN y te da un patrón moteado, ponele, el anti-RO y el anti-LA, ¿para qué lo pedís? ¿Para confirmar, digamos, que es un lupus? ¿O para qué? No, porque, a ver, supongamos que yo tengo un... Ahora vamos a ver cada anticuerpo, porque no son tan específicos, excepto el SM. Cada anticuerpo se asocia a algunas manifestaciones clínicas diferentes, ¿está? Ahora, por eso, Luana, aguantá un cacho, seguimos para adelante y ahí está explicado. Si no se entiende, volvemos a esto, ¿está? Bueno, dale. Bien. Anti-DNA, lo vemos en el 45-75% del lupus, era criterio de clasificación del Colegio Americano de Reumatología, y se asocia a compromiso renal. Es decir, si yo tengo una paciente lúpica y le pido anti-DNA y me da positivo en un título alto, yo tengo que estar pensando que ese paciente puede tener compromiso renal o lo va a hacer. El anti-DNA sí, a diferencia de lo que pasa con el FAN, nos sirve el título. ¿Tá? Nos sirve para evaluar actividad de la enfermedad. Entonces, y se ven lupus. Anti-DNA, compromiso renal. Anti-SM, se llama SM porque es
Anti-Smith, que fue el primer paciente en el que se describió. Fíjense, 99% de especificidad para lupus. En medicina prácticamente no hay nada que sea 100%, excepto que te muera, pero que a veces tenés una catatonía y no te moriste. Pero bueno, 99% de especificidad para lupus, o sea, no lo vamos a ver en otra enfermedad. Se observa, pero fíjense, es muy específico, pero es poco sensible, porque lo vemos en un cuarto de los pacientes con lupus. Es decir, yo puedo tener un paciente con lupus y no tiene SM positivo. Es un criterio y se asocia a manifestaciones neurológicas, renales, pericárdicas y pulmonares. ¿Está? El RNP, que se ve en lupus, se asocia a fenómenos de Raynaud, linfadenopatía y miositis, y es un criterio que se ve en el 100% en el enfermedad colectivo. La enfermedad mixta del tejido conectivo no es una superposición, sino que es una enfermedad en sí que tiene manifestaciones de esclerodermia y de miositis. Si vos tenés una enfermedad mixta, el anti-RO y el anti-LA, que lo podemos ver en el lupus, pero son, digamos, anticuerpos marcadores de síndrome de Sjögren. En el lupus también se puede ver, se observan, digamos, las manifestaciones clínicas que se asocian con anti-RO y anti-LA son sobre todo fotosensibilidad y linfopenia, pero lo más importante es esto, están relacionados con lupus neonatal y sobre todo bloqueo cardíaco congénito. El anti-RO y el anti-LA sí se considera que son patogénicos porque atraviesan la placenta y dañan el sistema de conducción cardíaco del bebé. ¿Está? Y es como habíamos hablado antes, se observa en el lupus FAN negativo. Entonces, yo tengo una paciente que sospecho que tiene un lupus, le pido un FAN, me viene FAN 1 en 640 moteado. ¿Cómo sigo? Me dio moteado. Lo ideal sería pedirle un anti-SM, un anti-RO, un anti-LA y un anti-RNP. ¿Por qué? Porque yo sé que no el 100% de los lúpicos tienen esos anticuerpos y esos anticuerpos se asocian con manifestaciones clínicas diferentes. ¿Se entiende? Luana. Sí, ahora lo entendí. ¿Está? Entonces, y hay otra cosa. Nosotros, por ejemplo, si cuando vienen al consultorio ven a alguna de las pacientes nuestras que están embarazadas, yo tengo una paciente lúpica. Viene y me dice, estoy embarazada. Fantástico. Yo le hice un laboratorio hace un mes y ella tenía RO negativo. Hay que volver a pedírselo. Porque se puede expresar en el laboratorio, se puede expresar en el embarazo, digo. Y acuérdense, el riesgo es bloqueo cardíaco congénito. Estos bebés, algunos se mueren intraútero, a otros hay que ponerle un marcapaso definitivo. Y lo menos complicado es que tenga lo que es el lupus neonatal, digamos, sin compromiso cardíaco, que es un poco de linfopenia, fotosensibilidad, a veces tiene un poco de patoesplenomegalia, pero todo eso se va hasta que se limpian los anticuerpos de la madre. ¿Le podés neutralizar el anti-RO y el anti-LA como hacen con el RH en la embarazada, para que no pase el feto? No. ¿No? Si te da anti-RO y anti-LA, lo que hay que hacer es, hay que hacerle ecodoppler fetal al bebé. Obviamente todas las lúpicas, por más que estén bárbaras, es un embarazo de alto riesgo, tiene que seguir la gente que hace alto riesgo, y si tiene anti-RO y anti-LA positivo, hay que pedirles ecodoppler fetal, lo ven los cardiólogos pediatras, y porque, digamos, una de las cosas que se puede llegar a hacer es hacerle corticoides a la madre para que eso, digamos, como que desinflame el sistema de conducción cardíaco y el bebé no tenga manifestaciones. Eso está absolutamente discutido. Y si ustedes tuvieran que hacerle un corticoide, ¿cuál le hacen? Miren a paciente lúpica,
está embarazada y viene y tiene Rho positivo, y cuando le hacen el ecocardiograma, no es que todos los chicos, o sea, que todas las madres que tienen Rho positivo van a tener un bloqueo cardíaco el bebé. Digamos, ese riesgo aumenta con los sucesivos embarazos. El embarazo que menos riesgo tiene de tener un bloqueo cardíaco es el primero. El riesgo va aumentando con los sucesivos embarazos. Pero supongamos que es la primera vez, o la segunda, el tercer embarazo, y resulta que el cardiólogo dice, sí, mirá, está haciendo un bloqueo. ¿Qué corticoide le dan a la madre? Necesitando que pase placenta. ¿Y cuál le das? ¿Hidrocortisona? No, Dexa o Beta. Dexa. Es lo mismo que le dan cuando maduran al bebé. ¿Está? ¿Vieron cuando le dicen hay que madurarlo, le hacen maduración pulmonar? O sea, Sí, me olvidé que eran eso. porque en realidad estas pacientes muchas veces están tomando prednisona, pero la prednisona no atraviesa la placenta. ¿Estamos? Bien. Entonces, anti-Rho y anti-La. Pero fíjense, dijimos que el FANE es un anticuerpo poco específico. Miren, título 1 en 320, que es un valor que nosotros, ojo, le prestamos bastante atención, podemos tenerlo en el 3% de la población. Es decir, que el FAN no hace diagnóstico. ¿Estamos? Todo tiene que estar dentro de un contexto clínico, porque yo puedo tener un FAN 1 en 80, un título bajísimo, pero la paciente tiene linfopenia, tiene artritis, serositis y un síndrome nefrótico. Tiene lupus. Chao. Se terminó la historia. ¿Entiende? Todo dentro del contexto clínico. Los ANCA. Los ANCA son característicos de vasculitis asociada a ANCA. ¿Está? Por inmunofluorescencia tenemos dos patrones. El C, que es el citoplasmático, y el P, que es el periférico. Acá ahora yo les decía qué es lo que tienen que saber de ANCA. ANCA C es Wegener. Chao. Se terminó la historia. Es como la monoartritis. ¿Qué hacemos con la monoartritis? La punzamos. Listo. Chao. ANCA C es Wegener. O granulomatosis con poliangeitis. Ahora le cambiaron el nombre porque Wegener era un nazi degenerado, entonces ahora le cambiaron el nombre. Pero fíjense, tiene especificidad del 95, son muy específicos, pero una sensibilidad del 50%. Nosotros tenemos que el Wegener generalizado, es decir, cuando hay compromiso tanto de pulmón o de vía aérea superior y riñones, eso es un Wegener generalizado, es decir, que tiene compromiso renal y pulmonar, lo podemos ver al ANCA en el 90% de los casos. Pero esa positividad baja de acuerdo a lo que esté afectando. Si tenemos un Wegener limitado que tiene, por ejemplo, un paciente con sordera, con lesión del oído, vamos a tener un ANCA C positivo solamente en el 60% de los casos. El ANCA también, digamos, marca actividad de la enfermedad del título. Los ANCA-P periféricos son característicos pero inespecíficos de vasculitis. ¿Por qué? Porque lo podemos ver en otras enfermedades. Se puede ver en AR, en colitis ulcerosa, en enfermedad inflamatoria intestinal, se puede ver a veces en lupus, en hepatitis autoinmune. Entonces, esto sería el P-ANCA, periférico. El ANCA-C, y hay un ANCA típico, pero eso no importa, porque ya estaba en esta imagen. Entonces, ANCA-C, Wegener. ANCA-P, por ejemplo, colitis ulcerosa. En el resto de las vasculitis asociadas a ANCA, que son la poliangeitis microscópica y el Chur-Strauss, no dan ANCA-C, sino que dan ANCA-P. Pero ustedes lo que tienen que tener claro es, si tengo un paciente con un ANCA-C, ese paciente tiene un Wegener. Hace 2 meses más o menos, vieron que en el Semafet están internando pacientes. Bueno, me llaman para ver un paciente que estaba internado ahí. Porque como no había cámara en el Cuyen, el paciente estaba ahí. Yo lo voy a ver, un paciente
que lo internó la neuróloga porque tenía un estepage de la pierna con dolor, y me dice, tiene un ciático popliteo externo, ¿no? Compromiso del ciático popliteo externo. Bueno, yo lo voy a ver. Cuando yo lo veo al paciente, no tenía ninguna otra cosa clínicamente, me llamaba la atención, tenía uñas en vidrio reloj, le digo, bueno, descarten que esto no sea para neoplásico, o sea, hagan una placa de tórax, no sé que tiene un cáncer de pulmón. Placa de tórax normal, el electromiograma informa mononeuritis múltiple, la mononeuritis múltiple es casi sinónimo de vasculitis, yo le pedí todo. Cuando lo vuelvo a ver al mes tenía un ANCA-P, un título altísimo, eritro de 80, PCR de, no me acuerdo, pero como de 50. Y bueno, ese señor está con ciclofosfamida ahora. No tenía ninguna otra cosa, o sea, yo creo que tiene una poliangeitis microscópica, una PAM, pero no tengo compromiso renal, no tengo compromiso, como es, respiratorio, y nada, no tiene compromiso pulmonar, o sea, lo único que tiene es compromiso neurológico, que mejoró algo, pero no terminó de mejorar. Entonces, ANCA-C Wegener, ANCA-P, el resto de la vasculitis asociada a ANCA, el Chure-Strauss y poliangioscópica, y otras patologías autoinmunes. Factor reumatoideo es un anticuerpo anti-gamma globulina que va contra la región constante de la IgG humana, generalmente es IgM, son importantes los títulos, y está vinculado a la patogenia de la artritis reumatoidea. Pero fíjense, el factor reumatoideo es una enfermedad, es un anticuerpo absolutamente inespecífico. Obviamente, si yo tengo un factor reumatoideo, uno en 2560, es un valor, ojo, no lo vamos a tratar, pero, por ejemplo, el Sjögren es uno de las enfermedades que el título de factor reumatoideo más alto da, incluso más alto que la R. Pero fíjense en dónde podemos encontrar factor reumatoideo. Bueno, obviamente en la artritis reumatoidea, pero en Sjögren, en lupus, en esclerodermia, en las miopatías, en crioglobulinemia, en enfermedad mixta del tejido conectivo, y después en otras patologías como endocarditis, en mayores de 70 años. Por eso, esto es importante, el tema de la clínica. Ustedes van a estar en un dispensario, va a venir una señora de 75 años. ¿Qué le pasa? Me duelen las manos. ¿Qué le duelen las manos a los 75 años? ¿Puede tener una R? Sí, puede tenerlo. Pero ya es más raro. La R es una enfermedad, digamos, de la gente entre 20 y 40 años. ¿Hay AR tardía? Sí, por supuesto, pero digamos, es más raro. Tiene nódulo de Everdeen y de Bouchard. Es una artrosis. Entonces, ¿para qué le voy a pedir un factor reumatoideo? Que seguramente me va a venir positivo. Fíjense, 10 a 25%, un cuarto de la gente mayor de 70 años tiene factor reumatoideo positivo. Virales, sarcoidosis, neoplasias, enfermedad pulmonar, enfermedades hepáticas. O sea, el factor reumatoideo es muy, muy inespecífico. Entonces, para subsanar eso, aparecieron los anticuerpos anticitrulina, se detectan por ELISA, una sensibilidad del 28%. El problema que tienen los antiendocaros, algunos donde no se puede hacer, pero si se puede hacer, es el método, digamos, de elección para hacer diagnóstico de AR. Incluso pueden ser positivos años antes de que el paciente empiece con los síntomas. Esto, el primer trabajo se hizo con CCP, los yanquis buscaron de toda la gente que habían mandado a la guerra en los sueros, tenían los sueros guardados, y buscaron los que habían tenido diagnóstico de AR. Bueno, entonces buscaron esos sueros y dosaron anti-CCP y vieron que había pacientes, yo ahora no me acuerdo bien, pero era 5 a 10 años antes del primer síntoma que ya tenían anticuerpos positivos.
¿Mm? El complemento que vamos a ver, a nosotros nos sirve para evaluar actividad y aparte es relativamente accesible y barato. Está constituido por más de 30 proteínas termolábiles. Funciones, podemos tener vía clásica o alternativa. Lo que nosotros normalmente usamos es C3 y C4. La vía clásica disminuye C3 y C4 y la alternativa disminuye C3 con C4 normal. Esto no importa. Ustedes piden C3 y C4. Apréndanse esto para el examen. Esto es, ustedes tienen que saber que si yo tengo un lupus, una forma barata de evaluar actividad, pedirle C3 y C4. Causa hipocomplementemia, consumo por activación inmune, por eso nos sirve para evaluar actividad. Obviamente el lupus no es la única enfermedad donde nosotros podemos ver consumo de complementos, lo podemos ver en Sjögren, en crioglobulinemia, también por pérdidas proteicas, con los que más graves, como el síndrome nefrótico, o que haya un déficit de síntesis, que esto ya es más raro, excepto que haya insuficiencia hepática o déficit congénito. La evaluación seriada de los valores de complemento es útil en el monitoreo de la actividad de la enfermedad Sjögren o crioglobulinemia. El síndrome antifosfolípido, que por ahí ustedes ya vieron algo de eso en hematología, está caracterizado por trombosis recurrente, tanto arteriales como venosa, y trastorno del embarazo. Complicaciones obstétricas con aborto a repetición, o pérdidas fetales recurrentes, o bebés que nacen de bajo peso, y se relacionan con los anticuerpos antifosfolípidos. El antifosfolípido en realidad primero se describió en pacientes con lupus, pero después se vio que la trombofilia más común, o sea, lo más común es que el SAF sea primario. Tenemos para dosar inhibidor lúpico o anticoagulante lúpico, el más específico del síndrome, y en realidad se detecta por medio de estudios de coagulación, prolongando los tiempos de coagulación. Los anticuerpos anticardiolipina, generalmente IgG y IgM, y que se hacen por ELISA. Después tenemos las anti-beta 2 glicoproteína 1, que es el cofactor de la anticardiolipina, pero que ahora hay anticuerpos y están dentro de los criterios. Entonces lo ideal, si yo creo que tengo un paciente que tiene un antifosfolípido, es pedir anticoagulante lúpico, anticardiolipinas y anti-beta 2 glicoproteína 1. Anti-beta 2 glicoproteína 1, IgG o IgM, ¿por qué? Porque cuanto más positividad de estos anticuerpos tengo, es decir, yo tengo anticuerpo inhibidor lúpico positivo, anticardiolipina positiva, anti-beta 2 glicoproteína 1 positivo, más chance tengo de que ese paciente haga trombosis grave. Las crioglobulinas son un grupo de inmunoglobulinas que precipitan con el frío, menos de 25 grados. Está la tipo 1, que es monoclonal, se ve sobre todo en patología hematológica neoplásica. La tipo 2, que tiene actividad de factor hematoideo y un componente monoclonal y otro policlonal. Y la tipo 3, que es la crioglobulinemia mixta, que es la que por ahí nosotros más frecuentemente vemos, y estos pacientes tienen, por ejemplo, factor hematoideo en títulos muy altos, y si yo tengo un paciente con una crioglobulinemia, que puede dar vasculitis, puede dar un montón, puede dar cosas graves, hay que descartar que no sea por hepatitis C, porque la hepatitis C frecuentemente da crioglobulinas positivas, ¿no? O sea que hay que buscarle virus C. Esto es como queda. Esto sería el plasma. La crioglobulinas se centrifuga y se pone en la heladera, y después esto ya es la precipitación. Cuando precipita en vasos pequeños, por ejemplo de los pies, nosotros podemos tener una vasculitis crioglobulinémica y eso te ocasiona una necrosis del pie. Se te puede tener una gangrena del pie o del miembro inferior. Bueno,
Hemos terminado. Preguntas. ¿Se fueron todos? ¿Este power lo podrían subir a entorno, profe? Está en el entorno. Todos los powers están en la biblioteca. Yo quiero saber qué vamos a ver la semana que viene. O sea, tú estás vos con los temas. Es surprises. No sé, porque la semana que viene le va a dar Jorge. No sé si le va a dar primero parte blanda o le va a dar cero negativa. ¿No? Ok, como para venir leída, digamos. Sí, pero no sé, porque yo después le pregunto a ver y le aviso. Luca, fíjate en la biblioteca, Sí. creo que tiene una biblioteca ustedes. Ahí Sí, yo están me todas fijé, pero no lo encontré por eso. ¿No está? Bueno, ahora yo en un No, rato se los mando. gracias. Pero en teoría tienen que estar todos ahí. Bueno, ¿qué más? Quieren huir como ratas. Caló mis lauchas. Bueno, ¿alguna pregunta? No, por mí no. ¿Nos vamos? Nos vamos. Ya alcanza por... Sí, duro. Bueno,